Hola a todos, vamos a seguir resolviendo el examen de física de EBAU que empezamos a resolver en el vídeo anterior. Entonces ahora vamos con los últimos ejercicios de la parte A y vamos a empezar con el apartado de ondas. Y el primer ejercicio nos dice que un oscilador vibra a 6 hercios de frecuencia y genera ondas que se desplazan a una velocidad de 2,4 metros por segundo. Calcular la distancia mínima entre dos puntos que vibran con una diferencia de fase de 60 hercios. Bueno, pues como se trata de una onda, tenemos que recordar la expresión de una onda armónica. Y en este caso, la expresión de una onda armónica es A por el coseno de omega t menos kx más phi, donde lo que va dentro del coseno, es decir, este omega t menos kx más phi, es la fase de la onda. Por lo tanto, si nosotros queremos saber la diferencia de fase entre dos puntos que vibran con una diferencia de 60 grados, pues entonces tendremos que restar la fase de un punto situado en x1 y la fase de un punto situado en x2, ¿vale? Pero en el mismo instante de tiempo, ¿vale? Por lo tanto, la diferencia de fase, que será θ2 menos θ1, pues será omega t menos kx2 más phi menos omega t más kx1 menos phi, ¿no? Cambiando el signo a esto, muy bien. De aquí, como veis, las omegas t y las phis se simplifican y nos quedaría simplemente k por x1 menos x2. Pero k, recordad que es el número de ondas y se puede relacionar con la frecuencia y la velocidad de la onda. En este caso, k sería igual a omega dividido por v, y omega, recordad que es 2pi por la frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, de aquí ya sabemos lo que vale la frecuencia, sabemos lo que vale la velocidad, porque nos lo dan en el enunciado, y además sabemos esta diferencia de fase, que son 60 grados, que si lo pasamos a radianes, pues serían pi tercios, ¿vale? Por lo tanto, sustituyendo en esta expresión, nos quedaría que pi tercios sería igual a 2pi por la frecuencia, que son 6 hercios, y la velocidad, que serían 2,4, y por x1 menos x2, que es lo que nos piden calcular. Entonces, despejando, obtenemos que x1 menos x2 son 0,067 metros. Muy bien, el siguiente ejercicio nos dice que tenemos un motor que produce un nivel de intensidad sonora de 80 decibelios y que cuántos motores iguales son necesarios para incrementar la intensidad sonora hasta 100 decibelios, y nos dicen que la intensidad física umbral son 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer para este ejercicio es recordar la expresión de la intensidad sonora expresada en decibelios, que es el factor beta, que es 10 por el logaritmo en base 10 de i dividido i sub 0. Muy bien, ¿nosotros qué sabemos? Pues que un solo motor produce 80 decibelios de intensidad. Entonces lo que queremos saber es cuántos motores producen 100 decibelios de intensidad. Entonces la intensidad que produce un motor, ¿vale? La intensidad expresada en vatios por metro cuadrado, la intensidad que produce un motor es I. Entonces la intensidad que producen n motores también será I, solo que esos n motores producen un nivel de intensidad sonora de 100 decibelios, es decir, que se deben cumplir las dos siguientes ecuaciones. Para un motor se tiene que cumplir que 80 es igual a 10 por el logaritmo de I dividido I sub 0, y para 100 decibelios se tiene que cumplir que 10 es igual al logaritmo en base 10 de el número de motores por la intensidad de un motor dividido I sub 0. Entonces, de aquí, si nos damos cuenta, si restamos las dos ecuaciones, pues obtenemos que 20, ¿no? Al hacer la resta, 100 menos 80 sería igual a 10, y ahora, cuando tenemos dos logaritmos en la misma base restados, pues lo que hay que hacer es dividir lo que va dentro de los logaritmos, ¿no? Entonces, en este caso, si dividimos este ni dividido i sub 0 por este i dividido i sub 0, pues solamente nos quedaría el factor n. Entonces, de aquí, como veis, pues se tiene que cumplir que 2 es el logaritmo en base 10 de n, y por tanto, n tiene que ser 10 elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, 100 motores. Muy bien, vamos ahora con la parte de óptica geométrica, y el ejercicio 8 nos dice que un rayo incide desde el aire sobre un medio con índice de refracción n. Si el ángulo de incidencia es 60 grados y el ángulo que forman el rayo reflejado y el transmitido es 90 grados, ¿cuál es el valor de n? Muy bien, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es dibujarnos el esquema del problema. Entonces tenemos un medio de índice de refracción n, dibujamos la normal al medio y dibujamos un rayo que forme 60 grados con la normal a la superficie del medio, ¿vale? Porque ese es el ángulo de incidencia. Muy bien, el ángulo reflejado y el ángulo transmitido forman 90 grados. Claro, entonces de aquí lo que necesitamos para saber el índice de refracción, ¿vale? Como aplicaremos luego la ley de Snell, es saber cuánto vale el ángulo que forma el rayo transmitido con la normal a la superficie. Pero es fácil porque el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión es el mismo, es decir, este ángulo, el ángulo que forma este rayo de aquí con la normal a la superficie, también son 60 grados. Como estos son 90 grados, pues entonces este ángulo de aquí tiene que ser 30 grados, para así tener 30 más 90 más 60 igual a 180 grados, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que forma el rayo transmitido con la normal a la superficie son 30 grados. Entonces, una vez que tenemos lo que vale el ángulo de incidencia y el ángulo del rayo transmitido, pues ya podremos calcular el índice de refracción a través de la ley de Snell. Simplemente recordando que el índice de refracción para el aire lo consideramos como 1. Por lo tanto, sustituyendo los valores, nos quedaría que el seno de 60 tiene que ser igual a n por el seno de 30. Por lo tanto, n es el seno de 60 entre el seno de 30, y haciendo esa cuenta a la calculadora, pues nos daría que n es igual a raíz de 3. Muy bien.
El segundo ejercicio de óptica geométrica nos dice que un coleccionista de minerales utiliza una lupa de distancia focal 5 centímetros para examinarlos con detalle, calcular la distancia a la que hay que situar los minerales respecto de la lupa si quiere observarlos con un tamaño 10 veces mayor, representar el correspondiente diagrama de rayos y decir cuáles son las características de la imagen obtenida. Muy bien, pues para este ejercicio lo que necesitamos son las fórmulas del aumento lateral de una lupa y la ecuación de las lentes delgadas. Entonces el aumento lateral de una lupa es S' dividido S, donde S' es la distancia a la que se forma la imagen y S es la distancia a la que está el objeto. Y luego esta es pues la ecuación de las lentes delgadas, ¿no? Como queremos obtener una imagen 10 veces mayor al tamaño de los minerales, pues entonces el aumento lateral tiene que ser 10. Por lo tanto, de aquí obtendríamos que S' tiene que ser igual a 10S. Sustituimos en la ecuación de las lentes delgadas y obtendríamos que 1 dividido 10S menos 1 dividido S tiene que ser igual a 1 dividido F', donde F' es la distancia del punto focal imagen. ¿Vale? Y eso siempre va en positivo, ¿vale? Porque la lupa es una lente convergente, por lo tanto serían 5, ¿no? 5 centímetros. Entonces de aquí, simplemente aquí haremos el mínimo común múltiplo y nos quedaría menos 9 dividido 10S sería igual a un quinto, por lo tanto S serían simplemente menos 4,5 centímetros. Es decir, hay que colocar los objetos a la izquierda de la lente a una distancia de 4,5 centímetros, ¿vale? Si ahora dibujamos el diagrama de rayos, pues entonces tenemos nuestra lupa, ¿vale? Con el objeto situado a 4,5 centímetros a la izquierda, por lo tanto veis, ¿vale? Que está entre el foco objeto y la lente. Y ahora simplemente hay que hacer el trazado de rayos, ¿no? Entonces, pues pasamos un rayo por el centro de la lente y después, por ejemplo, con otro rayo nos bastaría, ¿no? Entonces, para eso, pues, por ejemplo, vamos a hacer un rayo paralelo al eje y en el punto de corte con la lente lo hacemos pasar por el foco imagen. Entonces, como veis, estos dos rayos se cortan en este punto de aquí y ahí es donde se forma la imagen. ¿Qué características tiene esta imagen? Pues que es una imagen virtual. ¿Por qué? Porque está a la izquierda de la lente, derecha porque está por encima del eje y aumentada porque evidentemente tiene un tamaño mayor que el objeto. Muy bien, vamos ya por último con la parte de física del siglo XX. Entonces, el primer ejercicio nos dicen que un haz de luz de 650 nanómetros de longitud de onda incide sobre un metal cuyo trabajo de extracción es 1,20 electronvoltios. Calcular la velocidad máxima de los electrones emitidos por efecto fotoeléctrico y la longitud de onda de Broglie. Muy bien, pues tenemos que recordar la fórmula del efecto fotoeléctrico, ¿no? Que nos dice que la energía cinética de los electrones es igual a h por f menos phi, siendo phi el trabajo de extracción del metal y f la frecuencia de la luz que incide sobre él. Por lo tanto, de aquí, como estamos trabajando con electrones, pues tendremos que utilizar el valor de la masa del electrón. Entonces de aquí, como nos pide la velocidad, pues despejando la velocidad de esta ecuación obtendríamos que v sería igual a la raíz cuadrada de 2 dividido m por hf menos phi. Sustituimos los valores, ¿no? La masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31, la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34. La frecuencia, pues la frecuencia, recordad que la longitud de onda por la frecuencia para la luz es igual a la velocidad de la luz, por lo tanto la frecuencia es la velocidad de la luz dividido la longitud de onda, ¿no? Que es el dato que tenemos. Pues entonces esto es la frecuencia, ¿no? La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, dividido la longitud de onda en metros, ¿vale? Entonces, los nanómetros son, para pasarlo a metros, pues hay que multiplicar por 10 a la menos 9. Y luego finalmente la función de trabajo, como nos la dan en electronvoltios, pues para pasar de electronvoltios a julios es simplemente multiplicar por 1,6 por 10 a la menos 19. Metemos esta cuenta a la calculadora y obtenemos que la velocidad son 500.274,34 metros por segundo. Y ahora, para calcular la longitud de onda de Broglie, pues simplemente hay que recordar la expresión, ¿no? La longitud de onda de Broglie es h dividido m por v. Entonces metemos el valor de h, metemos el valor de la masa del electrón y la velocidad que acabamos de obtener, y de aquí sacamos que la longitud de onda son 1,45 por 10 a la menos 9 metros, y eso es lo mismo que decir que la longitud de onda es 1,45 nanómetros. Muy bien, y ahora ya finalmente vamos con el último ejercicio en el que nos dicen que el isótopo uranio 234 tiene un periodo de semidesintegración o semivida de 2,5 por 10 a la 5 años. Si se parte de una muestra de 10 gramos de dicha sustancia, determinar la masa que quedará sin desintegrar después de 5 por 10 a la 4 años. Pues para este ejercicio, como se trata de desintegración, tendremos que recordar la ley de la desintegración radiactiva, que nos dice que el número de núcleos tras un determinado tiempo es el número de núcleos iniciales por elevado a menos lambda t, donde el factor lambda es el logaritmo neperiano de 2 dividido la semivida. Muy bien, en este caso, ¿vale? Si nosotros queremos determinar el número de núcleos iniciales que hay en 10 gramos de uranio 234, pues lo único que tendremos que hacer será saber la masa de un átomo de uranio 234, que son 234 UMAS, y eso son 3,88 por 10 a la menos 25 kilogramos. Por lo tanto, el número de núcleos iniciales es simplemente coger la masa que tenemos de uranio y dividirla por la masa de un átomo de uranio, ¿no? Entonces, aquí la masa, pues como veis, la hemos puesto en kilogramos, ¿no? 10 gramos son 0,01 kilos, dividimos por los 3,88 por 10 a la menos 25 kilogramos y eso obtenemos que son 2,57 por 10 a la 22 núcleos, ¿vale? Y este es el N0 que tenemos que meter aquí. Por lo tanto, cuando hayan pasado 5 por 10 a la 4 años, ¿cuántos núcleos tendremos? Pues aplicamos
esta expresión, ¿no? Entonces sustituimos los núcleos iniciales, 2,57 por 10 a la 22. E elevado a menos lambda, logaritmo neperiano de 2, y ahora tiempo que pasa son 5 por 10 a la 4 años, y la semivida son 2,5 por 10 a la 5. Metemos esta cuenta en la calculadora y eso nos da que el número de núcleos después de 5 por 10 a la 4 años son 2,24 por 10 a la 22 núcleos. Para saber la masa correspondiente a este número de núcleos, pues simplemente lo que tendremos que hacer será multiplicar por lo que pesa un átomo de uranio, ¿no? Entonces multiplicamos este número por 3,88 por 10 a la menos 25 y obtenemos que la masa serían 8,68 por 10 a la menos 3 kilos, que eso son 8,68 gramos. Entonces, hasta aquí ya todas las preguntas del apartado A, y en el siguiente vídeo terminaremos ya con el examen y resolveremos las 6 preguntas del bloque B. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima.